Quiero concentrarme esta noche en la dinámica de poder que tenemos ante nuestros ojos. Cuando la lucha por el poder se da en el mismo plano que un interés de gran parte de la sociedad, suele quedar al descubierto. Suele quedar al descubierto con esas tramas, esas intrigas palaciegas que generalmente no se ven. Por eso los invito, mientras compartimos la preocupación por las clases presenciales, a concentrarnos en la dinámica de poder. Y voy a intentar analizar y reflexionar con ustedes. Es una noche muy caliente y es difícil a veces poder procesar la información tan rápido, pero es parte de nuestra obligación. Todo el año pasado nos preguntamos, mientras nos abrumaba la pandemia, sobre la potestad que tenía un decreto de necesidad y urgencia para suspender derechos sin declarar el estado de sitio. ¿Ustedes lo recuerdan? Fue un debate que se dio todo el año. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos observando? Por su ánimo de imposición a la ciudad, por su ánimo de cercar la autonomía de la ciudad, el gobierno nacional terminó provocando, a mi modo de ver, que su metodología del DNU llegue directo a la Corte Suprema de Justicia. Una instancia que si hubieran demandado o buscado los particulares, hubiera tardado tanto tiempo que quizás llegaba cuando ya era abstracta o no llegaba nunca. Y esto que les estoy diciendo es muy importante, porque significa que el gobierno que utilizó los DNU sin cuestionamiento prácticamente, llegó en forma autoinfligida a que la Corte arbitre la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de si un DNU sin validación del Congreso está por sobre lo que dice la Constitución, que le da autonomía a la ciudad para decidir sobre los temas de educación, ni más ni menos. Por eso yo les estoy diciendo que aquí, en este tema de la educación, a mi modo de ver, están en juego cosas mucho más profundas incluso que las clases presenciales. En esta dinámica por momentos enloquecida, ¿no? A ver, la Corte Suprema de Justicia, que también está en el ojo de la tormenta y en el blanco del gobierno por las definiciones que tiene en torno a causas de corrupción, por ejemplo, como todos sabemos, se ha caracterizado por la búsqueda de salidas intermedias, que a veces no terminan convenciendo del todo a ninguna de las partes involucradas. En este caso particular, no creo que la tenga fácil. Si la ciudad tiene autonomía para decidir en materia de educación por sus atributos constitucionales, me pregunto yo, ¿puede la Corte poner por encima de esto un DNU? ¿Con qué argumentos? ¿Y con qué consecuencias? Realmente no lo sabemos. Y esto es lo delicado también de la hora. Y no solamente está en juego real la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, está en juego una virtual intervención de la misma, un recorte de su autonomía, pero también está en juego un límite a los DNU del gobierno. Así como se los estoy diciendo. Tan cuestionados el año pasado, y este también, pero que sin la guerra por las clases que todos estamos presenciando, tal vez jamás habrían llegado a estos árbitros del máximo tribunal, bastante renuentes en tantos casos y con tantos conflictos internos entre ellos y con tantos temas por resolver relacionados con la Ciudad de Buenos Aires que tienen que ver con la misma guerra, la guerra de Cristina Kirchner contra la Ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, hoy pasó algo increíble. El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, que se vacunó como personal de salud, y que es el brazo legal de Cristina Kirchner, a horas de una audiencia entre la Nación y la ciudad por los fondos que le quitaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le hizo una presentación a la Corte diciendo que la Corte no era competente. O sea, él planteando que la Corte no era competente, a pesar de que la Corte se había declarado competente. Esto lo hizo en base a una línea
del fallo de la doctora Hayton de Nolasco, que es la que no estuvo de acuerdo en que la Corte se metiera con el tema de las clases presenciales en la ciudad. Y hoy mismo la Corte rechazó ese planteo. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Zanini le dijo a la Corte que no era competente. Me río de Janeiro. Bueno, eso se me escapó. Dicho esto, la guerra contra la ciudad es total. Y el problema que tiene el gobierno es que la Corte ya reconoció el estatus de la ciudad al declararse competente, un estatus similar al rango de una provincia. ¿Qué busca el gobierno?, se podría preguntar uno en estas horas. Porque acá no eso es el tema de las clases, acá hay una cuestión de poder de fondo. ¿Qué busca el gobierno? ¿Frenar el arbitraje constitucional? ¿Por qué lo quieren frenar? ¿Porque sabe que lo pierden o que fortalecen a la ciudad? Entonces, en la guerra por las clases hay mucho más. Y yo lo voy a llamar metafóricamente, hay un testeo y un hisopado de constitucionalidad, señores. Delicadísimo para la Corte, delicadísimo para el gobierno, delicadísimo para la ciudad. Sin embargo, el que ha provocado esta fase, buscando imponer su lógica y avasallando los derechos de los porteños, en mi criterio, fue el gobierno nacional. El debate no es si las clases provocan o no contagios. Ese debate puede servir, es súper sano, lo deberían dar nuestras autoridades sentadas en una mesa. Acá el debate es otro. El debate es quién decide qué se hace en materia de educación en la ciudad. La Constitución dice que eso está en la órbita de la ciudad. ¿Qué va a decir la Corte? Por eso les digo que en las clases se está jugando mucho más que las clases al llegar este tema a la Corte. Se están jugando las instituciones de la República. El gobierno nacional corre el riesgo de que al ir por la ciudad termine encontrándose con sus propios límites. Hoy el presidente habló de quienes niegan la realidad, fustigándolos. Yo me pregunto, ¿qué hará la Corte con los que niegan la Constitución? Esto es Confesiones, por Radio Mitre.